El mismo día que llegaron mis fondos de jubilación, mi hijo y su familia, a quienes no había visto en una década, aparecieron. Me ignoraron, hablando solo en francés, hasta que mi nieta dijo: la abuela huele a naftalina. ¡Qué asco! Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Apenas se había secado la tinta de mis papeles de jubilación. Acababa de finalizar todo, y una liquidación masiva de activos acababa de ser aprobada, llegando a mi cuenta bancaria. Y como no, como si lo hubieran planeado, mi hijo, Mark, y mi nuera, Jessica, aparecieron de repente en mi puerta. Llevaban más de una década viviendo en Europa y ahora, aquí estaban, trayendo a rastras a su hija, mi nieta Nora, con ellos. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor en mi vieja casa de los suburbios, la misma casa en la que creció Mark. Se suponía que era una reunión familiar, pero ellos tres se sentaron allí, ignorándome por completo, cuchicheando entre ellos en un francés fluido. Mi nieta, Nora, hizo un gesto exagerado arrugando la nariz, olfateando el aire. Habló en voz alta en francés, quejándose: Mon Dieu, c'est quoi cet odeur, lo que, como supe después, significaba: Dios mío, ¿qué es este olor? Me lanzó una mirada rápida y despectiva. C'est tellement vieille? ¿Es tan viejo? Mark solo se rió entre dientes ante la grosería de su hija y respondió, todavía en francés: sois gentille, Nora. Elle ne comprend pas. Le estaba diciendo: sé amable, Nora. No entiende. Y tenía razón. Yo no entendía ni una sola palabra de lo que decían. Todo lo que podía hacer era quedarme sentada allí, forzando una sonrisa tensa e incómoda en mi rostro, sintiendo como el calor subía por mis mejillas. Yo solo intenté ser una abuela. Agarré la cuchara de servir de la cazuela que me había pasado toda la tarde preparando desde cero y le ofrecí una ración. Pero en lugar de aceptarlo, Nora, accidentalmente, con un movimiento muy deliberado de su muñeca, me quitó el plato de la mano de un manotazo. Se estrelló contra la alfombra, derramando la cazuela por todas partes. «¡Oh la la!», exclamó. «Oh, vaya». Pero no había ni una pizca de disculpa en su rostro. Entonces, pasando a un inglés perfecto y mordaz, escupió: «Todo es culpa tuya. Es por ti que el abuelo y la tía Vanessa no pueden volver». Me quedé helada. ¿Mi marido? ¿Jim? Pero Jim murió en un accidente de coche hace décadas. ¿Y quién demonios es Vanessa? Estaba completamente atónita. Mis manos temblaban mientras buscaba una servilleta, intentando limpiar el desastre de la alfombra. Pero Nora simplemente se echó a reír, una risa aguda y cruel. Me miró mientras yo luchaba en el suelo, volvió a cambiar al francés y añadió una palabra más con puro desprecio: estúpide. Estúpida. Mi cara ardía de humillación. Miré directamente a Nora y le dije, con la voz temblando ligeramente: Nora, ¿podemos hablar en inglés, por favor? La abuela no entiende francés. Ella simplemente puso los ojos en blanco. Un gesto dramático y adolescente. Luego se volvió hacia Mark, todavía en francés, y empezó a quejarse de nuevo. Papá, ella est tellement bête. Jene Beux passe mi oír à côté de ella. Papá, es tan estúpida. No quiero sentarme a su lado. ¿Y qué hacían Mark y Jessica durante todo esto? Tenían la cabeza gacha, los dedos volando sobre las pantallas, completamente absortos en sus teléfonos. Ni siquiera levantaron la vista. Actuaban como si su hija no estuviera siendo un monstruo. Sentí una oleada de ira. Ya había tenido suficiente. Extendí la mano y agarré a Nora por el brazo. ¿Es así como te he enseñado a comportarte? Eso es increíblemente grosero. Jessica, que no había dicho una palabra en todo este tiempo, levantó la cabeza bruscamente de su teléfono. Su voz era aguda, acusadora. Mamá, es solo una niña. ¿Por qué te peleas con ella? Yo estaba furiosa, pero traté de mantener la voz firme. ¿Por qué no dices algo sobre su falta de respeto a sus mayores? Jessica simplemente se burló,
agitando la mano con desdén. Solo ha tirado un plato. ¿Qué importancia tiene? Además, añadió, entrecerrando los ojos, a juzgar por cómo reacciona Nora, debiste de ser horrible con ella en el pasado. Por eso te odia. La acusación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me estaba asfixiando. Miré desesperadamente a mi hijo, a Mark, esperando que interviniera, que me defendiera. Ni siquiera levantó la cabeza del teléfono. Mamá, ¿puedes dejar de montar una escena?, murmuró, sin dejar de mirar la pantalla. Deberías ver a las ancianas en Europa. Tienen clase. Tienen estilo. No me extraña que Nora se avergüence de ti. Eso fue todo el aliento que Nora necesitó. Con el respaldo de sus padres, hinchó el pecho, llena de justa indignación. Todo es culpa tuya, gritó de nuevo, en inglés. Eres vieja, estás sucia y estás acaparando esta estúpida casa ruinosa. Por eso el abuelo y la tía Vanessa no pueden volver. Estaba completamente anonadada. ¿Tu abuelo? Jim. Pero, lleva muerto décadas. ¿Y quién es esta Vanessa? Nora se subió de un salto a la silla, literalmente saltando de rabia. Gritaba tan fuerte que me salpicaba la cara con saliva. La que está muerta eres tú. Mi abuelo está perfectamente. Es alto y guapo, y lleva un Rolex. Y la tía Vanessa huele de maravilla, a perfume, no como tú. Hueles a bolas de naftalina. Es asqueroso. Mi cerebro tardó varios minutos largos y silenciosos en procesar lo que estaba oyendo. Me habéis estado ocultando algo, dije, con apenas un susurro. Jim nunca murió, ¿verdad? ¿Él está ahí fuera? Con otra mujer. Jessica frunció el ceño, su tono goteaba con descendencia. Amanda, dijo, y oírla usar mi nombre de pila en lugar de mamá fue como otra bofetada calculada. ¿Cómo puedes decir eso? Son almas gemelas. No puedes reducir una conexión así a una aventura vulgar. Estaba tan enfadada que me sentía mareada. Si no es una aventura, ¿qué es? Simplemente se larga con esa mujer, así de fácil, mientras yo me quedo sola sosteniendo a esta familia durante 40 años. Me partí el lomo trabajando para pagarle a Mark su MBA. Vacié mi plan de jubilación 401k, para pagar vuestra boda. Y después de todo eso, fui yo la que se quedó criando a vuestra hija, a Nora. Ahora, estaba gritando. ¿Dónde está Jim? ¿Quién es esa Vanessa? Lo sabíais. Lo habéis sabido todo el tiempo, ¿verdad? Basta. Mark golpeó su iPhone contra la mesa. El sonido restalló en la habitación. Me miró, y sus ojos, no había absolutamente nada de calidez en ellos. Solo hielo. Me miró con una decepción tan profunda. Mamá, han pasado décadas. Sigues siendo tan vulgar y dramática como siempre. Te agarras a una cosita y la exageras por completo. No me extraña que papá tuviera que tomar la decisión difícil y dejarte. Mi cerebro simplemente se apagó. Un zumbido agudo llenó mis oídos, y me quedé allí, congelada. Un momento después, todo el semblante de Mark cambió. Se iluminó, todo calidez y entusiasmo, mientras daba la bienvenida a un hombre y una mujer al comedor. Hizo un gesto para que pasaran, y ellos caminaron directamente hacia la cabecera de la mesa y se sentaron. En mis asientos. Levanté la vista. Era Jim. Después de más de 30 años, mi marido, muerto. No tenía ni una sola cana. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, negro y brillante. Llevaba un traje impecablemente cortado, desprendiendo ese aura distintiva de privilegio, de la Ivy League. La mujer a su lado, apenas tenía arrugas alrededor de los ojos. Llevaba una gabardina clásica de Burberry, el pelo elegantemente recogido. Cuando levantó la mano para alisarse el pelo, una pulsera de Cartier brilló intensamente bajo la luz. La conocía. La reconocí al instante. Se llamaba Vanessa. Hacía décadas, había sido mi vecina.
Nora saltó inmediatamente de su silla y se arrojó sobre ellos, arrullando, abuelo. Abuela, prácticamente pegándose a ellos. Jim soltó una risita, encantado, dándole palmaditas en la cabeza. Jessica enlazó su brazo con el de Vanessa y empezaron a charlar íntimamente, como viejas amigas. Todos tomaron asiento. La única que quedaba de pie, era yo. Jim finalmente me miró, con aire completamente displicente. Bueno, ¿qué haces ahí parada? Anda, tráeme un whisky. Con hielo. Me temblaba la voz. ¿No tienes nada que quieras explicarme? Jim dejó escapar un suspiro exasperado, agitando la mano con impaciencia. ¿Explicar qué? La familia está finalmente reunida para una buena comida, ¿y tú te vas a quedar ahí parada con esa cara agria? ¿A quién crees que impresionas? Eres una anciana. Deja de buscar drama. Nadie aquí te va a mimar. Justo en ese momento, Nora, con deliberada malicia, cogió el vaso de refresco que le había servido antes y lo volcó entero sobre mi silla. Señaló a Vanessa con el dedo y me espetó. ¿Por qué sigues aquí? ¿No lo entiendes? Ella es mi verdadera abuela. No tú. Vas vestida como un trapo viejo. Jessica sonreía a su hija con pura satisfacción. Esa es mi chica. Tienes tan buen gusto. Asegúrate de no acabar nunca como ella. Sin absolutamente nada de gusto. Es ampliamente indigno. Nora levantó la barbilla, pavoneándose. Nunca llamaré abuela a esa vieja bruja. Quiero que la tía Vanessa sea mi abuela. Es guapa, viste bien y es rica. Esta vieja ni siquiera me compraba una Barbie nueva. Es una tacaña. Vanessa sonrió y sacó una pequeña y elegante caja. Eres una niña tan buena, Nora. Esto es, para ti. Es el nuevo, de Chanel. Las risas estallaron alrededor de la mesa. Mark me lanzó una mirada de advertencia. Vale, mamá. Ya basta. Estamos cenando en familia. No arruines el ambiente. Me miré las manos, apoyadas en la tela de mi viejo jersey desvaído, el que había lavado tantas veces que estaba pálido. Me sentí, vacía. Como si alguien hubiera metido la mano dentro de mí y me hubiera arrancado el corazón. ¿Familia? ¿Arruinar el ambiente? Levanté la vista, mi voz temblando con una rabia fría que no sabía que poseía. Vosotros y esa mujer, vosotros sois la familia. Esto no tiene nada que ver conmigo. Miré la mesa, a todos ellos sonriendo. Y agarré el borde. Con todas mis fuerzas, tiré y volqué la mesa entera del comedor. La fuente de la cazuela, los platos, las copas de vino, todo se hizo añicos contra el suelo. Cristales y comida salpicaron por todas partes. Vanessa gritó, y Jim instintivamente la atrajo hacia sí, protegiéndola. Mark estaba salpicado de grasa y comida. Se puso en pie de un salto, con la cara morada de rabia. Mamá. ¿Qué demonios estás haciendo? Esto es patético. Por eso toda tu vida ha sido un fracaso. Sabía que nunca debería haber dejado a Nora contigo. Mira en qué la has convertido. No eres ni una 10.000ª parte de lo que es mi padre. No tengo ni idea de por qué se casó contigo. Respiré hondo, mientras el caos se arremolinaba a mi alrededor. Tienes razón, dije, con voz repentinamente tranquila. No volveré a cuidar de Nora. Podéis dejar que sus nuevos y generosos abuelos se encarguen de ella de ahora en adelante. Agarré mi abrigo y salí de la casa. Terminé en un banco del pequeño parque del pueblo, sentada allí en el frío, sin mirar nada en particular. Las lágrimas ampliamente empezaron a fluir, calientes y silenciosas, por mis mejillas. ¿Amanda? Cariño, ¿qué demonios te pasa? Era Marta, mi vecina. Llevamos años paseando a nuestros perros juntas. Se sentó a mi lado, con el rostro lleno de preocupación. Me puso una mano en la espalda. Oye, sea lo que sea, puedes contármelo. Somos vecinas desde hace décadas.
Encontraremos una solución juntas. Me sequé los ojos, intentando detener las lágrimas. ¿Por dónde iba a empezar? Respiré hondo y de forma entrecortada. Justo cuando Marta iba a decir algo más, Mike, mi vecino de enfrente, vino corriendo, jadeando. Amanda, esto es grave. Tu casa, no sé cómo decir esto. Hay un camión de UAUL, mudanzas, aparcado en tu entrada. Hay gente metiendo equipaje en tu casa. Cuando volví a mi propia casa, Jessica y Vanessa se reían juntas, dando órdenes a los de la mudanza, que llevaban maletas adentro. ¿Y Jim? Jim estaba repantigado en mi sofá como si fuera el dueño del lugar, leyendo tranquilamente el Wall Street Journal. Me fulminó con la mirada por encima del periódico. Mira qué hora es. Y tú por ahí, deambulando, sin siquiera molestarte en preparar la cena. Es una vergüenza. Quería abofetearlo. Pero la verdad era que me moría de hambre. Estaba tan cansada y hambrienta. Así que pasé por delante de todos ellos, fui a mi cocina y me preparé un cuenco de macarrones con queso instantáneos. Acababa de agarrar un tenedor y, al salir, allí estaban, Jim y Vanessa, sentados a mi mesa del comedor, ahora enderezada, devorando mi cuenco de comida. Mark y Jessica miraron el cuenco, luego a mí, y se quejaron, «Mamá, ¿dónde está el nuestro? Apenas has hecho suficiente para una persona». Dios, qué tacaña. Jim dio otro bocado y empezó a criticarlo. Tu madre siempre ha sido una egoísta. Mira a esto. Apenas ha usado queso, y está horriblemente salado. Lo que demuestra que, puedes sacar a la chica del pueblo, pero no puedes sacar el pueblo de la chica. Nunca ha tenido clase. Se estaba animando, con el rostro encendido. Cuando estaba en Europa, pontificaba, comía filet mignon al punto. Teníamos cubiertos de plata adecuados. Tu madre, no es ni tan buena como los camareros de allí. Al menos ellos hablan con educación. TSK, TSK. Jim seguía divagando sobre su sofisticada vida europea cuando me acerqué a él y le volqué el resto de los macarrones con queso directamente sobre la cabeza. Vanessa chilló. Jim se manoteó la cara, con queso caliente chorreándole por las mejillas, y rugió, Amanda, estás loca. No tienes ninguna educación. Empecé a reír. Era una risa salvaje, furiosa. ¿Qué estoy loca? ¿Qué no tengo educación? Vi el libro que había estado leyendo en el sofá. Alguna guía popular de autoayuda. Lo agarré. Empecé a arrancar las páginas, una por una, y a bofetearle con ella su cara cubierta de queso. ¿Tú tienes educación? Tú, que fingiste tu propia muerte para largarte con tu amante y dejar que se mudara a mi casa. ¿Tú tienes educación? Abandonando a tu mujer y a tu hijo, viviendo la gran vida en Europa. Hijo de puta. ¿No tienes vergüenza? ¿Tú tienes educación? Fingiste tu muerte, me dejaste con todas tus deudas. Ni siquiera volviste cuando tu propia madre se estaba muriendo. ¿Tú crees que puedes hablar de educación? No me hagas reír. Lancé lo que quedaba del libro con todas mis fuerzas, directo a su cabeza. Deja de fingir que eres de la élite. Me das asco. Eres un imbécil asqueroso. Si Europa era tan genial, ¿por qué demonios volviste? Lárgate de una vez. El rostro de Jim pasó del blanco al rojo. Vanessa dio un paso adelante, poniendo su suave y gentil acto de víctima. Amanda, querida, por favor, escucha. La abofeteé. Fuerte. En toda la cara. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Y tú también, lárgate. Deja de fingir que eres de clase alta. Nunca he conocido a una mujer de clase alta que destruya deliberadamente la familia de otra persona, y menos una que tenga la desfachatez de flirtear con su amante delante de su esposa. Mark y Jessica no pudieron quedarse callados por más tiempo. Empezaron a hablar a la vez, atropelladamente. Mamá. Eres tan conservadora. ¿En qué década vives? ¿Por qué tienes que aferrarte al pasado y hacer que todos se sientan miserables?
Largaos todos. Fuera. Empecé a agarrar todo lo que tenía a mano y a lanzarlo. Jarrones. El mando a distancia. Una lámpara de mesa. La casa se llenó de gritos y del sonido de cosas rompiéndose. Era un caos. Finalmente, el silencio. La habitación era un desastre, y nadie se atrevía a decir ni una palabra más. Abuela, deja de estar enfadada. Tengo miedo. Miré y vi a Nora acurrucada en un rincón, con el rostro pálido de terror. Sentí una punzada en el corazón. Era la niña que yo había criado durante 12 años. Fui yo quien le preparó el biberón, le cambió los pañales, le enseñó a leer y la vio crecer. Desde el día en que nació, Nora apenas se había separado de mi lado. No podía soportar verla tan asustada. Mi ira se disipó. Caminé rápidamente hacia ella, con los brazos extendidos, queriendo abrazarla y decirle que todo estaba bien. Pero justo cuando me acercaba, algo me hizo tropezar. Mis pies se enredaron y caí violentamente hacia adelante, golpeándome la cabeza con fuerza contra el marco de la puerta. El dolor estalló detrás de mis ojos. Vi las estrellas. Mientras yacía allí, aturdida, oí a Nora soltar una carcajada histérica. Luego, lanzó el libro que sostenía, un grueso volumen de tapa dura de Harry Potter, y me golpeó con él en la espalda. Sonaba tan orgullosa de sí misma. Te lo mereces. Eso te pasa por meterte con el abuelo y la tía Vanessa. Los otros adultos inmediatamente empezaron a elogiarla. Buen trabajo, Nora. Qué niña tan lista. Jim, con Vanessa del brazo, pasó por mi lado mientras yo intentaba levantarme. Se dirigieron directamente a mi dormitorio principal y cerraron la puerta. Al pasar, Vanessa me dedicó una sonrisa victoriosa y, deliberadamente, dolorosamente, me pisó la mano con fuerza. Mark se quedó allí, negando con la cabeza, decepcionado. Mamá, no puedes culparme por no ayudarte. Tú te has buscado todo esto. Hasta una niña puede ver que te equivocas. Con eso, él y Jessica se fueron a su propia habitación a descansar. Ni una sola persona me ofreció la mano. Nora se irguió sobre mí, mirándome en el suelo. ¿Por qué no te largas, paleta? Estoy harta de verte. No me moví. Ella se rió de nuevo. ¿Qué, eres estúpida? ¿No entiendes el inglés? No necesito una abuela inútil. Y en ese momento, al mirar su cara, vi exactamente el mismo desprecio frío y displicente que había visto en los ojos de Jim toda su vida. Nora se fue a su habitación saltando y tarareando. Me levanté. Fui a mi estudio, hice una maleta con todas mis pertenencias personales, reuní mis tarjetas bancarias y mi identificación, y me fui esa noche. Si no me necesitaban, bien. Que la familia de clase alta tuviera su preciosa reunión. Me mudé a un condominio, apartamento, de alta seguridad en el centro. A la mañana siguiente, contacté a mi abogado y a un agente inmobiliario, y puse mi casa de los suburbios en el mercado. Esa casa era mía. La había comprado con mis propios ahorros de antes de casarme. Estaba solo a mi nombre. Y los precios de las propiedades en esa zona se habían disparado. La casa estuvo en el mercado menos de 2 días antes de recibir una oferta en efectivo. Aceleré todo el papeleo. Así que, cuando mi abogado, el nuevo propietario y 2 agentes del sheriff se presentaron en la puerta y entregaron a Jim y Mark una orden de desalojo oficial firmada por el tribunal, Mark se quedó, paralizado. ¿Que la casa está vendida? ¿Cuándo se vendió? ¿Cómo es que no sé nada de esto? Mi madre no dijo ni una palabra. El agente se mostró impasible, puramente profesional. Señor, el título de esta propiedad fue transferido a las 9 de la mañana de esta mañana. Todos ustedes están ahora aquí ilegalmente. Están allanando la propiedad. Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar las instalaciones, o nos veremos obligados a sacarles por la fuerza. Jim intentó inmediatamente usar su táctica de élite. Ahora, agente, así no es como funciona esto. Cuando yo estaba en Europa, él... Cállese,
anciano, le cortó el agente en seco. No me importa dónde haya estado. Esto es Estados Unidos. Se lo digo una vez más, salgan. Ahora. Los agentes y el equipo de seguridad que los nuevos propietarios habían contratado no fueron nada amables. Escoltaron a toda la familia y todo su equipaje directamente a la acera. Jim estaba tan furioso que parecía que le iba a dar un infarto allí mismo. Y entonces, por supuesto, sonó mi teléfono. Era Mark. Mamá. ¿Vendiste la casa a nuestras espaldas? Sí. Lo sabía. Eres tan egoísta como siempre dije. Estamos en la calle. Sin hogar. ¿Cómo va a ir Nora a la escuela? No dejas de avergonzarme. Mark, el egoísta eres tú. Hablé lenta y calmadamente. Cuando estabas en segundo año de universidad, y tenías que ir a ese carísimo programa de MBA en París, ¿quién fue la que vació su propio fondo de jubilación 401k, para pagar tu primera matrícula? Cuando te casaste, y Jessica insistió en una boda de cuento de hadas en un hotel de 5 estrellas, ¿quién pagó esa factura astronómica? ¿Y tú? Cállate, espetó, interrumpiéndome. No es como si te hubiera obligado a hacerlo. Lo hiciste porque quisiste. Te hacía sentir bien contigo misma, ¿verdad? Sinceramente, ¿puedes dejar de hacerte la mártir por 5 minutos? No tienes ni idea de lo vergonzosa que eres. No tienes gusto, no tienes clase, no me extraña que papá te dejara. Tienes suerte de que se casara contigo. Ningún otro hombre te miraría 2 veces. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo guardándose ese discurso. Yo estaba en el balcón de mi nuevo apartamento, recostada en una tumbona, tomando un café con leche. Bueno, entonces, deberías ir a buscar a tu padre. Y dejar de molestarme. Mark resopló. Te arrepentirás de esto. Y colgó. Cerré los ojos, sintiendo el sol en mi cara, escuchando los sonidos del perfil de la ciudad a lo lejos. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que me había sentado simplemente a tomar el sol. Durante años, mi vida había sido solo recoger a Nora, llevar a Nora, correr a casa a hacer la cena. Ya veríamos quién se arrepentiría de qué. Investigué un poco. Resultó que Vanessa, aprovechando su imagen de socialité europea, había empezado una clase de etiqueta de alto nivel, cobrando a mujeres de clase media $500 por sesión para aprender gracia aristocrática. Me inscribí. Me senté al fondo de la clase. Vanessa estaba al frente, con la barbilla alta, dándoles a sus alumnas un montón de basura. La elegancia, declaró, es el alma de una mujer. Tiene que ver con vuestra postura, sí, pero más importante aún, tiene que ver con vuestra integridad. Levanté la mano. Vanessa, pregunté, con mi sonrisa más dulce. Tengo una pregunta sobre la integridad. Digamos que, hipotéticamente, el marido de tu vecina falsifica su propio certificado de defunción. Y tú coges el enorme pago del seguro que él estafó, y te fugas a Europa con él para vivir a todo lujo durante 20 años. Mi pregunta es, cuando finalmente regresas, y estás viviendo de ocupa en la casa de su esposa, ¿qué postura específica se debe adoptar para mantener la elegancia? La sala quedó en silencio absoluto. Docenas de pares de ojos giraron de mí hacia Vanessa. Su cara se puso de un rojo intenso y desigual. Devuélveme el dinero, se levantó una mujer con un traje de chaqueta. He pagado un dineral para aprender etiqueta, no para que me dé lecciones una estafadora. Eres una rompehogares. Oh, Dios mío. Voy a publicar esto en mi grupo de Facebook. Todo el mundo tiene que ver esto. Devolución. ¡Qué broma! ¿Una clase de etiqueta impartida por una amante que construyó su vida sobre el dinero de otra mujer? Prefiero donar mi dinero a un refugio de perros. Queremos nuestro dinero de vuelta. La sala se sumió en el caos. Docenas de mujeres ricas y furiosas, gritando y exigiendo reembolsos. Una de ellas incluso cogió el preciado bolso Hermès de Vanessa de Latrille, lo inspeccionó y se burló. TSK. Y yo que pensaba que era auténtico.
Esta cosa es una imitación. Vanessa estaba humillada, rodeada de sus furiosas clientas. Me miró con puro odio. Amanda. ¿Estás satisfecha ahora? Yo solo sonreí y negué con la cabeza. Oh, cariño. Esto apenas comienza. Para que Jim hubiera muerto legalmente, falsificando un juego completo de certificados de defunción y documentos testamentarios, bueno, no podría haberlo hecho solo. Su hermano, Robert, que es abogado, y uno de sus amigos médicos fueron indispensables. Yo había guardado registros. Tenía pruebas. Reuní todo, incluidas las pistas sobre la nueva identidad de Jim en Europa, y presenté quejas formales, con mi nombre, por conducta profesional indebida contra Robert ante el Colegio de Abogados, State Bar, y contra el médico ante la Junta Médica, Medical Board. Al mismo tiempo, presenté informes de denuncia ante el IRS, la Agencia de Impuestos, y la Administración del Seguro Social, detallando las 2 décadas de Jim de fraude de seguros, evasión fiscal y robo de identidad. La licencia de abogado de Robert fue suspendida casi de inmediato. Llamó a Jim, gritándole como un loco. Jim ya estaba agobiado, tratando de manejar las consecuencias legales, cuando regresó a su nueva comunidad de alquiler y descubrió que era famoso. Todo lo que hice fue usar una cuenta anónima para publicar en la app Nextdoor de su comunidad y en el grupo privado de Facebook de la Asociación de Propietarios, JOA. La publicación se titulaba Una historia interesante sobre nuestro nuevo vecino, el señor Jim. La publicación detallaba, con pruebas, exactamente cómo había fingido su propia muerte, estafado a las compañías de seguros y, como pequeño extra, mencionaba el floreciente negocio de Vanessa de artículos de lujo de imitación. Los comentarios fueron brutales. Oh, mirad, el estafador de seguros que volvió de entre los muertos está en casa. Dios mío, la clase de etiqueta de Vanessa es una broma. ¿Cómo se atreve siquiera a vivir aquí? Vanessa estaba tan completamente humillada que se negó a salir del apartamento. El rostro de Jim se puso blanco de rabia, pero intentó mantener la calma. Se burló. J.E. Un puñado de patéticos perdedores. No pienso molestarme con ninguno de vosotros. Bueno, eso realmente pateó el avispero. Los vecinos presentaron inmediatamente una queja por acoso verbal contra él ante la Asociación de Propietarios. Al día siguiente, Jim recibió una multa de $200 porque su cubo de basura no fue retirado de la acera a la hora requerida. Su coche, que estaba aparcado en una plaza de visitantes durante 35 minutos, fue remolcado por la grúa. Cuando Vanessa intentó ir a la piscina comunitaria, otro residente llamó a la policía para denunciar a una persona sospechosa allanando la propiedad. La policía se presentó en su puerta 3 veces en un día, cada vez por un vecino diferente que llamaba para una revisión de bienestar, wellness check. Jim estaba al límite, absolutamente agotado, agarrándose la cabeza y aullando de frustración. Era completamente impotente. Huyó de vuelta a casa, quejándose amargamente a Mark. Lo que, por supuesto, llevó a otra llamada telefónica para mí. Mamá. ¿Ya has tenido suficiente? ¿Denunciaste al tío Robert al colegio de abogados? ¿Le echaste encima el IRS a papá? ¿Estás intentando destruir a todo el mundo? Yo estaba en un restaurante de lujo con Marta y algunas amigas, disfrutando del té de la tarde. Respondí alegremente, no, ni de lejos. Como dije, esto es solo el principio. No mucho después de eso, Mark fue despedido de su trabajo. Trabajaba para la sucursal de Nueva York de un importante conglomerado francés de artículos de lujo, LVMH. Una empresa como esa está patológicamente obsesionada con su reputación y sobre todo, con el compliance, cumplimiento normativo. No hice gran cosa. Solo envié un correo electrónico tranquilo y profesional al jefe de recursos humanos y al director de cumplimiento normativo. Adjunté el acuse de recibo de mi denuncia ante el IRS. El correo electrónico decía: estimado señor o señora, le escribo debido a una profunda preocupación por la reputación de su empresa. Mi hijo, su empleado Mark, está actualmente asistiendo y ocultando activamente a un fugitivo federal conocido, su padre, fallecido, quien está implicado en un fraude de seguros multimillonario. Me temo que esto pueda suponer un riesgo legal y de reputación significativo para su firma.
Envié el correo un lunes. El miércoles, Mark estaba metiendo sus cosas de oficina en una caja de cartón. La verdad es que sus habilidades siempre fueron mediocres, pero su ego era descomunal. Se consideraba a sí mismo una élite, demasiado bueno para cualquier empresa normal. Y así, sin más, se quedó sin empleo. Mark me contactó por tercera vez. Su voz era hueca, agotada. Mamá. Me equivoqué. Por favor, vuelve. Esperé. Nora necesita que alguien la lleve y la traiga de la escuela, y siempre está pidiendo cosas. No hay nadie que cocine, nadie que pague las facturas, nadie que lave la ropa. Jessica está ocupada lidiando con sus propios asuntos. Ni siquiera consigo un plato de comida caliente. Enarqué una ceja. No estaba arrepentido. Solo estaba furioso por haber perdido a su niñera gratuita y siempre disponible. Dije, con mucha naturalidad, no puedo. Mañana vuelo a Hawái. Su voz se disparó al instante en un grito. Te estoy diciendo que mi vida se está desmoronando, ¿y tú tienes el descaro de irte de vacaciones? Mamá, eres tan egoísta. Le dije, así que está bien que todos vosotros me explotéis durante toda vuestra vida, pero yo no tengo permitido ser egoísta. Mark, realmente eres el digno hijo de tu padre. Ambos sois expertos en hacer que la gente se sienta asqueada. Piérdete. Volé a Maui. Me reuní con algunas viejas amigas y pasamos 2 semanas increíbles. Finalmente pude experimentar esa vida de clase alta de la que Jim siempre presumía. Fue agradable. Cuando volví a mi apartamento, lo primero que vi fue a Nora, acuclillada junto a mi puerta. Levantó la vista, sacando la barbilla. Mi madre dijo que se supone que me quede contigo unos días. Mi primer instinto fue decirle que se largara. Pero, maldita sea mi curiosidad. Abrí la puerta. Hacía meses que no la veía. Estaba delgada y pálida. Su larga melena había sido cortada en un corte bob barato y desigual. El pequeño collar de Tiffany y la pulsera de oro que le había comprado, habían desaparecido. Fui a la nevera a coger unos huevos, sin mirarla. ¿Por qué te ha enviado tu madre aquí? Está embarazada. No hay nadie en casa que me cuide. Nora, mientras tanto, entró directamente en mi cocina como si fuera la dueña del lugar y empezó a abrir de golpe las puertas de mi despensa. ¿Dónde están los aperitivos? ¿Dónde están las patatas fritas? Quiero Oreos. Me muero de hambre. No hay aperitivos. Tacaña. Quiero aperitivos. Quiero aperitivos. Si no me das aperitivos, no como. Dejé la sartén y me giré para mirarla. Le dije, con una voz que nunca me había oído usar, no. Hay aperitivos. Y si te atreves a revolver en mi cocina otra vez, puedes largarte. Se quedó tan sorprendida por mi tono que cerró la boca y fue a sentarse en el sofá. Hice huevos revueltos y bacon. En el momento en que le puse el plato delante, empezó de nuevo. No quiero esto. Quiero filete. Quiero langosta. Eres una abuela mala, te odio. Le di una bofetada. Nora me miró fijamente, con los ojos como platos por la incredulidad. Había criado a esta niña durante 12 años. Nunca, jamás, le había dicho una palabra dura, y mucho menos le había puesto la mano encima. Ignoré su conmoción y me senté a comer mi propia comida. Deberías comer. Porque después de esto, cuando vuelvas, las cosas solo van a ir a peor para ti. No te creo. Mi madre me quiere. Solo me quedo aquí unos días. Me eché a reír. ¿Tu casa? No has tenido casa desde el día en que tu madre descubrió que estaba embarazada de un niño. Si de verdad te quisiera, ¿por qué tus zapatillas deportivas se están despegando? ¿Por qué dejó de pagar tus clases de piano? ¿Por qué no hay ni un solo juguete en tu maleta? ¿Qué pasó con las docenas de muñecas The American Girl que te compré? ¿Esas que solías llevar a todas partes? Nunca, jamás, había privado a esa niña de nada. Le encantaban las cosas bonitas,
se negaba a usar ropa que estuviera mínimamente usada. Así que pagué sus clases, sus lecciones privadas de piano. Y a cambio, obtuve una pequeña desagradecida que me llamaba Paleta. Los labios de Nora empezaron a temblar. Habló con un hilo de voz. Mamá donó las muñecas a Goodwill, tienda de segunda mano. Dijo que era inútil que una niña aprendiera piano, así que despidió a mi profesora. Asentí. Solo, espera. Esto es solo el principio. En cuanto nazca tu hermanito, todo el amor, todos los recursos, todo el mundo solo tendrá ojos para él. En cuanto a ti, te doy 2 años antes de que te veas obligada a dejar la escuela y conseguir un trabajo para empezar a ahorrar para su matrícula universitaria. No quiero, gritó, aterrorizada. Se abalanzó sobre mí, llorando, abuela, no quiero dejar la escuela. La miré. Primero, no soy tu abuela. Tu abuela de verdad, de clase alta, Vanessa, te está esperando. Segundo, siempre fuiste tan dulce con tus abuelos de verdad. Ve a pedirles ayuda a ellos. No les importó, gimió. Esa vieja me robó mi collar de Tiffany y mi pulsera. Le dijo al abuelo que me pegara. Y mamá y papá me ignoran. Los odio. No quiero un hermano. Bajé la mirada a mi plato. Recordé que, cuando Mark y Jessica se mudaron por primera vez a Europa, yo les había rogado, que asumieran parte de la responsabilidad de criar a Nora. Les dije que me costaba mucho hacerlo todo sola. Jessica explotó. Me gritó por teléfono durante 40 minutos. Dijo que ella era child-free, libre de hijos por elección, y que era culpa mía por presionarlos para que tuvieran hijos. Dijo que odiaba a los niños y que yo era la abuela, así que era mi trabajo, no el suyo. La verdad era que Mark quería un hijo. Jessica simplemente era débil de voluntad. Cuando Nora resultó ser una niña, ambos se sintieron profundamente decepcionados. Así que usaron la asignación en el extranjero como excusa para huir y dejarme a su hija no deseada. Recordé lo que Jessica había gritado. Odio a los niños. ¿Odias a los niños, le dije a Nora. Entonces no deberías tenerlos. Como si fuera una señal, sonó mi teléfono. Era Mark. Estaba histérico. Mamá. Tienes que venir al hospital. Es Jessica, ella ha tenido un aborto espontáneo. Me enteré más tarde de que Mark, desesperado por el desempleo y la investigación del IRS, había tenido una pelea descomunal con Jessica. Ella estaba gritando, empujándolo, y en su rabia, perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. El bebé se perdió, y la propia Jessica estaba en coma. Jim tuvo el descaro de llamarme. Amanda, dijo, intentando sonar razonable. Sé que estás dolida. Sé que estás enfadada porque estuve con otra mujer. Pero todo eso es cosa del pasado. Si vuelves, estoy dispuesto a romper con Vanessa. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia otra vez. Yo estaba en un bar de karaoke con Marta y mis amigas. No podía oírle por encima de la música y, francamente, no me importaba. Simplemente colgué. Volvió a llamar esa noche, furioso. Amanda. Me he disculpado. ¿Qué más quieres? Todo tiene un límite. Jessica está en una cama de hospital y tú, su suegra, ni siquiera te has molestado en visitarla. ¿Qué te pasa? Yo estaba en un asador, cortando un filet mignon al punto perfecto. Suspiré, molesta. ¿Qué suegra? La suegra de Jessica es tu antigua amante, Vanessa. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Se pasó años haciéndole la pelota a Vanessa como un perrito faldero y tratándome a mí como a la basura. Ahora que necesita una sirvienta, ¿de repente se acuerda de que existo? ¿De qué está hecha la desfachatez de vuestra familia, de piel de rinoceronte? ¿Cómo puede ser así? Vale, cometí un error. Es un error que cualquier hombre habría cometido. No puedes guardar rencor para siempre. Oh, aquí está mi filete. Es perfecto. Recién hecho, ¿sabes?
Cariño, le dije a mi amiga, ¿podrías abrir esa botella de Cabernet? Hola. Hola. Amanda, ¿me estás escuchando? ¿Cómo puedes tener la cara de comer filete? Llevo 3 días sin dormir. Colgué. El mundo volvió a quedar en silencio. Todo lo que quedaba era el aroma del delicioso filete. Lo he dicho antes, Jim y yo nunca tuvimos un amor profundo y apasionado. Nos casamos jóvenes, justo al salir del instituto. En aquella época, era simplemente lo que se suponía que debías hacer. Cuando se lió por primera vez con Vanessa, me puse triste. Sí. Pero no fue el fin del mundo. A mí solo me importaba si las facturas estaban pagadas. Cuánto había en el fondo universitario de Mark. Si mis propios padres estaban sanos. Mientras Jim trajera a casa su sueldo a tiempo y no me trajera ninguna enfermedad, realmente no me importaba con quién se acostara. No, no lo odiaba por la infidelidad. Lo odiaba por su egoísmo. Su cobardía. Odiaba esa cara arrogante e hipócrita. Huyó de toda responsabilidad. Mientras yo luchaba por sobrevivir, haciendo horas extras y recortando gastos para mantener a nuestra familia a flote, él estaba al otro lado del mundo con ella, disfrutando de una vida tranquila y hermosa. Y ahora, verlo tan miserable, me hacía feliz. No pensé que pudiera mejorar. Pero lo hizo. Encontré a Nora acuclillada frente a la puerta de mi apartamento otra vez, llorando. Se abalanzó sobre mí. Abuela. Estoy enferma. Mamá y papá no me ayudan. Me entregó un papel arrugado. Tengo leucemia. Cogí la hoja impresa, que parecía un informe de diagnóstico de hospital. Nora sollozaba histéricamente, limpiándose los mocos y las lágrimas en mi manga. Abuela, no quiero morir, por favor, sálvame. Mamá y papá dijeron que el tratamiento es demasiado caro. Dijeron. Pareció recordar algo y sacó su teléfono, haciendo clic en un enlace. Ellos empezaron un GoFundMe para mí, pero no está recaudando nada de dinero. Dijeron que eras mi última esperanza. Miré la página de crowdfunding. El título era, Salvad a nuestra hija Nora. El objetivo de recaudación era de $150.000. ¡Qué coincidencia! Era casi exactamente la cantidad de dinero líquido que tenía en mi cuenta corriente. Una brizna de duda se instaló en mi mente. Simplemente, saqué $200 en efectivo de mi cartera. Esto es todo lo que llevo encima ahora mismo. Toma. Pero este informe, necesito verificar esto. Nora me arrebató el dinero de la mano, y solo por una fracción de segundo, un destello de pura alegría cruzó su rostro. Gracias, abuela. Eres la mejor, abuela. En ese instante, lo vi. La comisura de su boca se curvó. Un destello de triunfo que no pudo ocultar. En cuanto se fue, llamé al departamento de oncología del hospital que figuraba en el informe. La enfermera que me atendió fue muy amable. Señora, lo siento mucho, pero debido a la normativa IPAA, Ley de Privacidad Médica, no puedo revelarle ninguna información de pacientes. Entiendo, le dije. No pido detalles. Solo quiero confirmar, ¿tienen a una paciente con este nombre en su sistema? Hubo una pausa. Señora, todo lo que puedo decirle es que no tenemos a nadie con ese nombre actualmente registrada como paciente aquí. Colgué e inmediatamente busqué en internet la página de GoFundMe. Hice clic en la foto que habían subido de Nora en su cama de hospital. La guardé. E hice una búsqueda inversa de imágenes de Google. La foto original apareció al instante. Era una imagen de archivo, stock image, de un anuncio de dispositivos médicos. Simplemente habían hecho un trabajo de Photoshop burdo y torpe, pegando la cara de Nora en el cuerpo de la modelo. Aunque me lo esperaba, sentí un frío profundo y escalofriante que se filtraba hasta mis huesos. Mi nieta. Mi hijo. Mi nuera. Las personas que se suponía que eran mi familia más cercana. Conspirando, mintiendo, fingiendo una enfermedad terminal, todo para estafarme y quitarme el dinero de mi jubilación.
Me despreciaban. Conspiraban contra mí. Bloqueé todos sus números de teléfono. Luego, presenté un informe formal de fraude a GoFundMe. 2 semanas después, recibí un correo electrónico de la plataforma. Su investigación había concluido. La recaudación de fondos había sido identificada como fraudulenta y eliminada permanentemente. Todas las donaciones, que eran solo unos cientos de dólares, habían sido reembolsadas, y las cuentas pertenecientes a Mark y Jessica fueron bloqueadas permanentemente. Incapaz de contactarme, y con su estafa desmantelada, Mark obviamente entró en pánico. Fue a ese mismo grupo de Facebook de la Asociación de Propietarios de los Suburbios, aquel donde Jim y Vanessa habían sido crucificados públicamente. Y publicó una larga carta abierta, empapada de lágrimas. A todos nuestros vecinos, sed vosotros los jueces. Mi hija, Nora, está en el hospital, muriendo de leucemia. Mi mujer, Jessica, sufrió un trágico aborto espontáneo. Mi padre, Jim, ha sufrido un ataque al corazón por el estrés. Y mi madre, Amanda, está por ahí viajando por el mundo, comiendo, bebiendo y yendo de fiesta. Os pregunto, ¿habéis visto alguna vez a una mujer tan egoísta y desalmada? No merece ser madre. Ha perdido el alma. Realmente pensó que esto provocaría la indignación pública. Pensó que podría avergonzarme para que le diera el dinero. En lugar de eso, los vecinos lo hicieron pedazos. La primera respuesta fue de Mike, el vecino que los vio mudarse. Espera, ¿eres Mark? ¿El hijo de Amanda? Llevo 15 años viviendo en esta calle y, literalmente, nunca te he visto. Siempre asumí que el hijo de Amanda estaba, no sé, desaparecido en Europa o algo así. ¿De dónde has salido? Marta intervino justo después. Esto es divertidísimo. ¿Egoísta? ¿No es esa tu palabra? ¿Le endosaste tu hija a Amanda durante 12 años seguidos y ahora tienes el descaro de volver? ¿Y te trajiste a tu padre estafador de seguros y a su amante? Vaya. Eres un verdadero hijo obediente. Luego, el golpe final vino de un vecino que trabaja en finanzas. Publicó capturas de pantalla. Oye, colega, no es por empezar nada, pero, ¿por qué tuviste una hija que no querías criar? No podías permitirte condones. ¿O qué? Además, de nuevo, no es por empezar nada, pero sigues diciendo que tu madre es una vergüenza, y sin embargo pasaste una década en Europa y parece que no has logrado nada. Si Europa es tan genial, ¿por qué volver? Por último, y de verdad que no es por empezar nada, hice que un amigo investigara, ¿no eres tú el mismo Mark que acaban de despedir de LVMH? ¿Y no te declaraste en bancarrota en Francia por inversiones de alto riesgo? ¿Y no es eso, un cargo por DUI, conducir bajo la influencia, en tu expediente? ¿Licencia suspendida? Sin ofender, tío, solo pensé que un tipo de tanta clase como tú tendría un chofer. Las respuestas siguieron llegando. Hola @Mark, ¿sigues ahí? ¿Ves mi mensaje? ¿Vas a responder? Colega, te envié una solicitud de amistad. No es por empezar nada, solo quiero tener una charla amistosa. Vaya, me ha bloqueado. Este mundo está lleno de gente mala. Mark se vino abajo por completo. Borró su publicación y abandonó el grupo. Cuando regresé de un crucero de una semana por el Caribe, la primera noticia que oí fue que Nora había muerto. Realmente tenía leucemia. Empezó con fiebre baja, dolores por todo el cuerpo. Estaba en las primeras etapas. Si la hubieran detectado entonces, la tasa de supervivencia era increíblemente alta. Pero Mark no quiso gastar el dinero. Insistió en que Nora estaba fingiendo, solo intentando saltarse la escuela. Nunca la llevó a un médico de verdad para un diagnóstico adecuado. Estaba desempleado, desesperado por conseguir dinero para volver a invertir en el mercado de valores. Así que tuvo la brillante idea de falsificar con Photoshop un informe de diagnóstico y orquestar la estafa de GoFundMe, usando a su propia hija como peón para sacarme dinero. Calculó todos los ángulos, excepto uno. Nunca consideró que Nora pudiera estar realmente enferma. Dejó que pasara el tiempo,
permitiendo que la etapa temprana hiciera metástasis hasta la etapa terminal. Nora murió entre agonía y desesperación. Sus últimas palabras, me dijeron, fueron, solo la abuela me quiso de verdad. En cuanto a de qué, abuela, estaba hablando, sinceramente, no me importaba. Los escándalos no cesaron. ¿El más impactante? Vanessa se lió con el padre de Jessica, un hombre llamado Josh. Y Vanessa estaba embarazada. Ahora bien, la madre de Jessica, Eleanor, no era una ama de casa que se marchita. Era una mujer de negocios astuta y poderosa. En el momento en que se enteró de la noticia, contrató al abogado de divorcios más caro del estado, demandó a Josh citando una cláusula de adulterio y ocultación maliciosa de bienes matrimoniales, y consiguió que un juez congelara cada una de sus cuentas. Jessica se derrumbó por completo. Había perdido a su bebé. Su marido, Mark, estaba desempleado y ahogado en problemas legales. Su padre era un adúltero, y su madre estaba ocupada liquidando los bienes de su padre. La cascada de desastres finalmente la rompió. Sufrió un colapso mental completo y fue internada en un lujoso centro de bienestar. Jim también estaba acabado. Los juicios federales del IRS y las compañías de seguros finalmente comenzaron. Fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude y se enfrentaba a pagos de restitución masivos y décadas de prisión. No pudo soportarlo. Pasaba sus días en su pequeño apartamento de alquiler, simplemente, maldiciendo. Maldecía a Vanessa, llamándola zorra. Maldecía a Mark, llamándolo un perdedor inútil. Me maldecía a mí, llamándome mezquina y vengativa. Incluso maldecía al cartero. La única persona a la que nunca culpó, por supuesto, fue a sí mismo. El temperamento de Mark era cada vez más volátil. Había guardado rencor a Jim durante años. Un día, Jim estaba bebiendo y empezó a meterse con Mark de nuevo, llamándolo perdedor, gritando que Mark había arruinado a la familia. Mark finalmente estalló. Se abalanzó sobre Jim. Empezaron a pelear, una pelea torpe y furiosa que se trasladó desde la sala de estar hasta el porche. En el forcejeo, Mark le dio a Jim un violento empujón. Jim perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y se golpeó la nuca con fuerza contra los escalones de piedra del porche. Se desplomó allí mismo. Y nunca despertó. Cuando la policía se llevaba a Mark esposado, arrestándolo por homicidio involuntario, yo estaba de pie entre la multitud de curiosos. De repente, se giró y me vio. Su rostro se descompuso y gritó, un sonido desesperado, desgarrador, mamá. Me equivoqué. Yo solo agité la mano. Un pequeño saludo displicente. Ve a contárselo al juez. Y así, sin más, comenzó otro día. Miré con calma la llamada entrante y presioné el botón de rechazar. La pantalla se oscureció. El mundo, que había estado zumbando con esa vibración intrusiva, volvió a su ritmo tranquilo y pacífico. Todo lo que podía oír era el murmullo distante y suave de la conversación de las calles parisinas y el delicado tintineo de la plata sobre la porcelana aquí en el café. Hice una seña al camarero, hablando en el idioma que todos pensaban que yo era demasiado estúpida para entender. Elie Addition, S.Il Bus Plate. El camarero, un joven de ojos amables, sonrió cortésmente. Tout de suite, madame. Lo que solo significa, enseguida, señora. Mi clase privada de repostería estaba terminando. El instructor, el chef Pierre, con su alto y almidonado gorro, toque, se acercó a mi puesto. Hundió una pequeña cuchara en el cuenco de ganache de chocolate negro que yo acababa de batir hasta que quedó perfectamente suave. Lo probó, cerrando los ojos por un momento, y una mirada de genuina aprobación profesional se extendió por su rostro. Parfait, Madame Amanda. El équilibre est parfait. Me estaba diciendo, perfecto, señora Amanda. El equilibrio es impecable. Merci, chef, respondí, con mi propio francés igual de fluido. Gracias, chef. Entonces me di cuenta, hacía solo unos meses, Mark y Jessica estaban sentados en mi casa, burlándose de mí, llamándome vulgar, vieja y sucia.
Usaban este idioma como un arma, una barrera para hacerme sentir pequeña y excluida. Nunca, en 1.000.000 de años, podrían haber imaginado que yo tomaría su herramienta definitiva de superioridad y la convertiría en el punto de partida de mi nueva vida. Pagué la cuenta y salí de la pequeña patisería al sol de la tarde. No volví a un hotel genérico. Había alquilado un hermoso apartamento en Saint-Germain-des-Prés, con altos ventanales que daban al Sena. Mi fondo de jubilación, esos 60 millones de dólares, era más que suficiente. Era suficiente para vivir en cualquier lugar de la Tierra, para vivir la vida exacta que ellos siempre habían fingido tener. La vida que falseaban con bravuconadas baratas y bolsos de imitación, yo podía vivirla de verdad, cada día, sin pensarlo 2 veces. Cuando volví a mi apartamento, me serví una copa de champán bien frío. Luego, me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y redacté un correo electrónico para mi abogado y gestor de patrimonio, Davis. El asunto era simple: bloqueo de contacto. Davis, escribí. Acabo de recibir una llamada a cobro revertido desde la cárcel del condado de Los Ángeles, proveniente de Mark. Por favor, contacta a su abogado de oficio, o a cualquier parte pertinente que sea necesaria, e infórmales formalmente de lo siguiente, con efecto inmediato. Hice una pausa, tomé un sorbo de champán y continué. 1. No pagaré ninguna fianza. 2. No financiaré un abogado privado. 3. No proporcionaré ninguna forma de apoyo, financiero o emocional, ni ningún testimonio de carácter en su próximo juicio por homicidio involuntario. 4. Rechazo todo y cualquier intento de comunicación futura por su parte, o por parte de cualquier persona en su nombre. Terminé el correo. Por favor, asegúrate de que este mensaje se entregue de forma inequívoca. Saludos, Amanda. Le di a enviar. El correo se había ido. Cerré el portátil. Y con ese simple y satisfactorio clic, corté el último y podrido lazo con mi pasado. 6 meses después, estaba en Nueva York. Mi vida ya no giraba en torno a la venganza. Hacía tiempo que no. Pero Davis, mi abogado, era meticuloso. Todavía me enviaba actualizaciones trimestrales sobre, llamémoslos, asuntos heredados. Su último informe, que llegó esa mañana, era, como siempre, conciso y al grano. Lo leí mientras me preparaba para la velada. Mark, declarado culpable de homicidio involuntario. El juez mostró poca simpatía, especialmente después de que el largo historial de abuso financiero y emocional contra usted, la madre de la víctima, se presentara como prueba auxiliar. Fue condenado a 11 años, sin posibilidad de libertad condicional. Jessica permanece en ese centro de bienestar privado en Long Island. Su madre, Eleanor, ganó con éxito su caso de divorcio contra Josh, asegurando el 100% de los bienes matrimoniales. Sin embargo, la señora Eleanor se ha negado a seguir pagando el costoso cuidado privado de su hija. Jessica ha sido transferida desde entonces al sistema de salud mental del Estado. Vanessa dio a luz a un niño. Desafortunadamente para ella, el padre, Josh, se declaró en bancarrota durante su divorcio y ahora no tiene un céntimo. Vanessa también se enfrenta a cargos federales separados por su implicación en el fraude del GoFundMe. Lo último que supimos es que ella y su recién nacido viven en un refugio para madres solteras. Terminé de leer el correo. Hice clic en archivar. Esa noche, estaba de pie en el gran salón de baile de un hotel en Manhattan, el aire vibraba con conversaciones educadas y el sonido de un cuarteto de cuerda. Esta noche era una gala benéfica. La anfitriona de la gala era la Fundación Amanda. Había usado mis activos para establecerla. La fundación se centra en 2 cosas, y solo 2 cosas. Primero, proporcionar ayuda legal y fondos de reubicación a mujeres que han sobrevivido a la manipulación mental, gaslighting, y al abuso financiero profundo. Segundo, proporcionar becas universitarias completas a jóvenes talentosas y ambiciosas de pueblos pequeños que de otra manera nunca podrían permitírselo. Me alisé el vestido de seda. Una de nuestras primeras becadas, una joven brillante y nerviosa de la zona rural de Montana, de camino a Yale, caminaba hacia el podio para contar su historia. Miró hacia mí entre la multitud de donantes, con las manos temblando sobre sus notas. Le di un pequeño asentimiento de aliento. Respiró hondo,
y entonces ampliamente sonrió. Una sonrisa enorme y brillante que iluminó toda la sala. Y en ese momento, finalmente lo sentí. Esa cosa. La